¿Qué es lo que es el estrés? El estrés se define como una cierta tensión que podemos percibir en nuestro cuerpo, una cierta cuota como de angustia, de inquietud, y que se presenta cuando estamos de alguna forma amenazados o en peligro. Frente a la situación de peligro, aumenta la secreción de hormonas como la adrenalina, y eso genera una serie de respuestas en el cuerpo que están orientadas prácticamente a dos extremos, por decirlo de alguna forma, a la reacción de atacar o a la reacción de escaparse y de huir. Cuando yo ataco es porque me siento en ventaja y sé que voy a ganar. Cuando yo huyo es porque pienso que voy a perder frente a esa amenaza. Las situaciones que más amenazan a las personas, y sobre todo en el contexto de los espectros autistas, son la interacción con los demás. Entonces hay situaciones amenazantes y hay situaciones y relaciones con las otras personas que pueden ser percibidas como amenazantes. Podemos hablar de estrés agudo y estrés crónico. El estrés agudo es una sensación intensa que dura mientras tenemos algo que nos está provocando esa percepción de amenaza. El estrés crónico es como cierto nivel basal de adrenalina, cierto nivel de tensión emocional que podríamos decir de alguna forma se instala y yo me siento permanentemente en alguna forma bajo amenaza. Eso en Chile es muy habitual porque vivimos en un país que tiene una geografía que nos condiciona. Es decir, hay mucha actividad de la geografía, mucha energía, y esa energía se manifiesta como volcanes, terremotos, tsunamis, etcétera. Y frente a una situación de cambios bruscos de la naturaleza y de la geografía, nosotros tomamos una posición de ignorar la geografía y de ponernos en situación vulnerable. Y cuando hay algo que nos amenaza más una situación vulnerable, tenemos un desastre. Entonces nos colocamos en la playa, instalamos las viviendas justo frente a donde va a llegar el tsunami y no estamos protegidos. Nos instalamos justo del lado del volcán donde va a haber humo y donde va a haber una reacción que puede ponernos en peligro. Y nos instalamos justo debajo de donde puede haber un aluvión o en el cauce de algún río donde puede haber una inundación. Entonces, los desastres los hacemos nosotros. Y el problema es que como estamos en situación de vulnerabilidad permanente, nos encontramos con un nivel basal de estrés crónico muy alto porque estamos inconscientemente recuperándonos del último desastre y esperando que venga el próximo, preparándonos de alguna forma o anticipando que va a venir otro desastre. Podríamos decir que hay un estrés bueno y un estrés malo. El estrés bueno, en términos generales, se decía que cuando uno tenía nada de adrenalina era la apatía completa y uno no podía moverse. Entonces uno necesita cierta cuota de adrenalina y cierta cuota, no digamos de estrés, sino de que uno puede funcionar y necesita el motor que lo impulse, que es la adrenalina. Ahora, cuando la adrenalina se dispara demasiado o cuando está muy alta por demasiado tiempo, solía decirse que ese era un estrés malo. Y ese estrés malo provoca agotamiento y provoca daño en distintos órganos. ¿Cómo provoca daño? Bueno, al hacer funcionar más una serie de órganos, el corazón, los pulmones, aguza la vista y prepara la musculatura para un esfuerzo que puede ser de atacar o de arrancarse. Además, provoca intensa actividad en otros órganos. Entonces, cuando el estrés es crónico y tenemos, por ejemplo, la musculatura de la espalda crónicamente contraída, aparece el lumbago. Cuando tenemos estrés crónico, el estrés también provoca la secreción de adrenalina, disminuye la irrigación del intestino y entonces provoca cierta relación de dolor con el intestino. Y puede provocarse una reacción de tipo ulceroso o puede provocarse una reacción tipo colon irritable. Cuando tenemos mucho estrés también se altera la forma como hablamos y entonces la garganta puede estar alterada y podemos tener mayor frecuencia de episodios de infección respiratoria o de amigdalitis. O sea, a la vez el estrés nos prepara, pero en forma crónica representa una debilidad o una vulnerabilidad. Recientemente se ha estudiado esto de qué tanto el estrés puede ser malo.
Y entonces aparecía que había una cuota de estrés que era buena para poder hacer las cosas y una cuota en que ya el estrés nos sobrepasaba y era malo. Demasiada adrenalina podía ser mala. Y aparentemente hay un factor, hay investigaciones que lo han demostrado, que hace un cambio en esto. El dato clave aquí es el yo me la puedo o no me la puedo. Si yo me la puedo, quiere decir que yo abordo el estrés desde la perspectiva de que yo voy a ganar. Y si voy a ganar, estoy en condiciones, entre comillas, de atacar. Si yo no me la puedo, estoy agobiado y entonces asumo que voy a perder. Cuando yo asumo que voy a ganar y tomo una actitud de ataque, mi organismo se prepara para eso y ese estrés en que yo me la puedo frente al conflicto se ha demostrado que puede ser un estrés beneficioso, que puede proteger el funcionamiento cardiovascular y puede ayudar a secretar hormonas que nos estimulan a buscar ayuda de otras personas. Entonces, podríamos decir que demasiado estrés no necesariamente es malo, sino que lo malo puede ser como yo me enfrento al estrés. Entonces, ahí hay un punto sobre el cual no se ha investigado mucho y cómo nos enfrentamos al estrés. Bueno, mucha gente habla del estrés, de que hay que tratar de evitar el estrés o de que hay que utilizar formas para prevenir el estrés crónico o el estrés agudo muy intenso. Pero más el punto en conflicto es este y es cómo reacciono yo frente al estrés. Porque si yo reacciono en forma de que yo me la puedo, quiere decir que ese estrés puede ser incluso un factor protector cardiovascular. Si yo reacciono de la forma que no me la puedo y que estoy agobiado y que voy a perder, entonces quiere decir que ese estrés efectivamente es dañino. Y en esto hay una serie de variantes. Estamos poniendo los dos extremos, el extremo de la persona que ataca y el extremo de la persona que huye o se defiende. Pero hay distintas formas de reaccionar frente al estrés. Hay gente que reacciona simplemente como desde la posición de demostrar demasiado miedo. Entonces ahí tenemos los bebés que lloran. Frente a un estrés hay una respuesta exagerada y entonces lloran. Otras veces el estrés motiva a que si yo creo que no me la puedo, tengo que buscar a alguien que me ayude para yo podérmela. Y en ese caso puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser algún referente, alguien que a mí me soporta y me apoya para lograr superar la situación de estrés. Hay otras situaciones en que la persona que ataca también provoca que el estrés se disemine, que el estrés se desparrame en todo el entorno, como que irradia demasiada adrenalina y contagia el estrés. La situación más extrema de eso es la situación de los terroristas, que tratan de distribuir el estrés por todas partes y amenazar a todo el mundo y que todos se sientan amenazados. El problema que tiene la adrenalina es que puede ser adictiva. Entonces las personas que tienen altos niveles de adrenalina, cuando empieza a bajar, cuando estamos en un periodo de mayor calma, como que necesitan nuevamente mucho estrés y tienden a ser personas más agresivas o que enfrentan posiciones más de ataque de alguna forma, que puede ser verbal o puede ser física. Entonces, el eje del problema no es tanto qué tanto estrés tenemos, sino cómo nos enfrentamos al estrés. Si nos enfrentamos desde una posición de defensa, desde una posición que creemos que vamos a perder, una posición de huir porque vamos a perder en el conflicto, o nos enfrentamos a una situación en que vamos a ganar y entonces tomamos una actitud y una posición de ataque. Y eso es una decisión que toma cada persona. Muchas veces esa decisión es algo que se toma de forma permanente. Anticipamos que vamos a tener efectos negativos, anticipamos que vamos a perder. Vamos a perder en la medida en que emprendemos algo, vamos a perder en la medida en que nos relacionamos con los demás. En cualquier situación de conflicto vamos a pérdida. Y eso suele ocurrir en personas que tienen baja autoestima. Y en el otro extremo están las personas que siempre piensan que van a ganar. En situación de niños tenemos habitualmente que basta ver un recreo en un jardín infantil o en los primeros años de la enseñanza básica y vemos niños que andan por un rincón, no se relacionan con los otros y que de alguna forma están evadiendo en la interacción con los demás porque piensan que eso puede generar conflicto y que en ese conflicto ellos van a perder. La situación extrema de estas son los trastornos del espectro autista, que tratan de no relacionarse con nadie. Y en el otro extremo está el que piensa que va a ganar a cualquier costa. Y el niñito que piensa que va a ganar a cualquier costa pone a todos a su disposición. Y el que no le gusta, bueno, lo agrede y lo ataca.
Entonces son los que ordenan el juego, son los que se convierten en líderes y son los que se rebelan frente a una situación que se les exige algún aspecto desde el punto de vista académico. Entonces son los que no le hacen caso a la profesora jefe y los que dejan alguna situación de desastre en la sala de clases si es que se sienten muy amenazados.